Buen día, queridos amigos y amigas. Me da mucho gusto poderlos saludar y pasar esta hora con ustedes. En específico, indagando en estas antiguas escrituras del libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a empezar, como es mi costumbre, con una pequeña oración. Querido Señor, te damos gracias porque podemos invitar tu presencia por medio del Espíritu Santo. Que por favor llenes nuestros corazones, nuestras mentes, que nos des guía y paz ante un mundo que está alborotado. Sabemos que con lo que vamos a buscar acá, tú nos ofreces la paz que sobrepasa cualquier entendimiento y te agradecemos por ello. En tu poderoso nombre, Jesús. Amén. El libro de Daniel es un libro muy interesante porque no necesitas ser judío, cristiano o musulmán para que sea relevante. Si tú eres de mente más secular o más científica, pues entonces este libro te va a sorprender. ¿Por qué? Porque puedes encontrar el capítulo 1 en el New England Journal of Medicine. Esa es una revista muy prestigiosa de medicina aquí en los Estados Unidos, donde encontrarás el capítulo 1 como el primer experimento, o quizás se puede decir así, es la evidencia del experimento de qué pasa cuando aplicas un tipo de dieta y el vínculo de eso hacia la mente, la salud física y la salud espiritual. Entonces, se entiende que el libro de Daniel fue escrito 600 años antes de Cristo, ¿verdad? Lo cual lo hace muy interesante, específicamente por lo que vamos a leer hoy. Me gusta siempre utilizar cosas prácticas para poder ilustrar las enseñanzas o los conceptos bíblicos. En los 70s, en 1975, había una guerra entre las colas, Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Y Pepsi-Cola un día decidió hacer una campaña que le llaman el desafío Pepsi. Y lo que hacían es que ponían una Pepsi y una Coca-Cola a la par de cada una, les quitaban las etiquetas, o sea que solo era un vaso con la cola adentro. Y llevaban a las personas con un vendaje y les decían, a ver, pruébalas y dinos cuál es la que más te gusta. Pepsi se atrevió a tomar ese desafío y obviamente lo ponían en cámaras filmando el evento y querían demostrar cuál era la cola por medio de esta prueba que iba a ser la de mejor sabor. En lo personal, yo ya no tomo colas, pero antes, siempre he sido fan de Coca-Cola. Pero el concepto de la historia es interesante porque Dios también usa, el Dios de la Biblia también usa un desafío. El desafío que él utiliza lo puedes encontrar en Isaías 41. En Isaías 41, versos 21. Y vamos a ir leyendo poco a poco. En el 21 dice, presentad vuestra causa, dice Jehová. Exponed vuestros argumentos, dice el rey de Jacob. O sea que aquí Dios ya está retándonos, porque muchas personas podemos tener conceptos de un Dios o de otro Dios, y aquí el Dios de Israel nos está diciendo, a ver, tráeme tu causa, o sea, tráeme tus dioses en pocas palabras, ¿no? Y ahora él reta a estos dioses y dice, que traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y harednos entender lo que ha de venir. ¿Okay? Entonces lo que está diciendo acá es, ok, ya pusiste tus dioses en la mesa, a ver si ellos pueden decirnos el futuro. Y no solamente el futuro, sino también que nos diga lo que ha pasado, ¿verdad? Ahora vámonos al verso 23, nuevamente Isaías 41, 23. ¿Ok? Dios ahora va a probarlos.
Y dice en el 23, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que ustedes o vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. ¿Ok? Entonces, continúa empujando, poniéndolos a la prueba. Vámonos a saltar al 28, ¿ok? 41, 28, y dice, miré y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. 29. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes de fundición. Es decir, cuando Él los pone a la prueba, lo que encuentra es silencio. ¿Ok? Vámonos al capítulo 42. 42, Isaías 42, verso 9. ¿Ok? Y fíjate lo que dice acá. Ahora ya es Dios hablando, el Dios de la Biblia. Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. ¿Okay? En otras palabras, Dios está diciendo, ven, ahora escucha lo que yo voy a hacer. Antes que venga, yo te lo voy a anunciar para que tú veas cuando venga que yo ya lo había anunciado en pocas palabras. ¿Okay? Lo estoy parafraseando porque este es un lenguaje muy antiguo. ¿Por qué usamos lenguaje antiguo? Porque es importante cuando se hace un estudio de esta manera utilizar los textos más cercanos al lenguaje original. Siempre recomiendo utilizar una Biblia arcaica para los estudios, pero una Biblia moderna del idioma moderno de uno actual para poderla pasar como una historia, entender, pero no para el estudio. Mucha de la diferencia. Así que ahora ya dicho eso, ya Dios puso el desafío, se dio cuenta que no lograron cumplir o predecir. Entonces ahora Dios nos dice, ahora mira lo que yo voy a hacer. Entonces nos vamos a saltar al libro de Daniel, capítulo 2, ¿ok? Nos vamos a ir aquí juntos y el contexto es el siguiente. Cuando estaba ya Daniel ahí cautivo en las cortes reales de Nabucodonosor, en su gran palacio, el rey se llama Nabucodonosor, tuvo un sueño, dice en el verso 2, capítulo 2, verso 1, y dice, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y su sueño se fue de él. O sea que tuvo una pesadilla, cual no podía recordarla. Verso 2. Y el rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que declarasen al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. O sea que llamó a sus consejeros, se pusieron delante de él. El verso 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. Verso 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. ¿Okay? Entonces ahora nos vamos al verso 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto se me fue, se me olvidó en pocas palabras. ¿Cuántas veces tú te levantas que has soñado algo, pero luego ni te acuerdas de qué es? Si no me mostraréis, dice, el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestos por muladares. ¿Ok? Quiere decir que la traducción que yo tengo acá, tengo dos traducciones, estoy brincando de una a la otra, una en inglés arcaica y una en español arcaica, porque me manejo mejor en el inglés, pero la palabra aquí, muladares, son como decir montañitas de heces, ¿no? Vámonos al verso 6. Y dice, y si mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y recompensas y grande honra. Por tanto, mostrame el sueño y su interpretación. Pero ellos dicen en el 7, respondieron la segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos la interpretación. El 8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente
que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. ¿Ok? ¿Qué son dilaciones en el verso 8? Es decir, que están tratando de ganar tiempo, en pocas palabras, ¿verdad? Vamos a ver, porque aquí ya podemos empezar a detectar que el rey no mucho creía en sus consejeros, ¿verdad? Tenía como dudas de ellos y por eso les pone esta prueba de que si lo adivinas, te haré grande y si no, ¿verdad? Te mato. Pocas palabras. Ahora, fíjate quiénes son los consejeros. Entre ellos tenemos caldeos, ¿ok? Tenemos magos, tenemos astrólogos y encantadores. Y yo hago siempre esta pregunta. ¿Me puedes describir si yo estuviera buscando consejeros, si yo fuera el rey Nabucodonosor y estoy buscando consejeros y les mando a pedir, mándame tu CV para saber de qué te tratas? Entonces, estos pues mandarían un CV. ¿Y qué vería yo debajo de astrólogos? Pues yo vería que estos son los que tratan de adivinar el futuro por medio de la lectura de las estrellas. ¿Okay? Es de ahí donde vienen los horóscopos. Es decir, los horóscopos vienen de los tiempos de Babilonia. Es algo babilónico. ¿Okay? Luego ves encantadores. ¿Ok? ¿Quiénes son los encantadores? En inglés se dice sorcerers. Y los encantadores son aquellos que su trabajo se relaciona hablando con los muertos, ¿ok? Ese es el trabajo de ellos. Y los magos son aquellos que pueden hacer ilusiones ópticas, es la palabra, ¿ok? Que no necesariamente son verdad, pero dan la apariencia que lo que están haciendo es verdad. Por último, los caldeos. Y los caldeos es quizás el más importante acá, son los hombres sabios de Babilonia, son los sacerdotes de Babilonia. Los caldeos eran aquellos que eran sabios también en matemática y estadística. Si tú trabajaste en medicina o si eres enfermera o ¿verdad? Si eres doctor o enfermera, en algún momento habrás tenido que ser expuesto al sistema apotecario. El sistema apotecario es por ejemplo, te doy un ejemplo de lo que hacen aquí los caldeos y su legacía a través de las edades. De ellos viene el concepto de un grano es igual a 64 miligramos. Esa es la herencia que nos dieron los caldeos al mundo de la medicina, fármacos. ¿Ok? Ahora, estos caldeos, ellos usaban el sistema matemático que lleva el número 6. Sexagemal, creo que se dice en español. ¿Verdad? Pero el concepto es este. Para muchas cosas ellos utilizaban el número 6. Te doy un ejemplo. En un minuto hay 60 segundos. ¿Tú ves? Entonces, en vez de que hubieran 100 segundos, lo que ellos usaban era el número 6 como para decir ese era el 100%. ¿Verdad? En una hora, 60 minutos. Entonces, vamos a seguir adelante acá. El rey sabe que no puede confiar en ellos. Nos quedamos en el verso 9. Entonces vamos a empezar el 9. Dice, si no me mostraréis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se pasa el tiempo. Por tanto, decime el sueño, para que yo entienda que me podéis mostrar su interpretación. Entonces los caldeos ahora están un poco asustados. El rey sabe que ellos están como los políticos, ¿ves? Que a veces inventan cosas y no puedes confiar en ellos. En los 80 tenemos a Joanne Quigley, la astróloga mejor conocida por sus consejos astrológicos a la Casa Blanca de Ronald Reagan. Se dice que
Prácticamente todos los movimientos y decisiones importantes que tomaron los Reagan durante su tiempo, hablando el jefe de gabinete, en la Casa Blanca fueron autorizados de antemano por una mujer en San Francisco, quien es Quigley, que elaboró horóscopos para asegurarse de que los planetas estuvieran en una alineación favorable para la empresa. Aquí tenemos a Jean Dixon, una de las autoproclamadas psíquicas y astrólogas estadounidenses más conocidas del siglo XX. Profesaba ser una devota católica romana y atribuía su habilidad profética a Dios. Igual que Ronald Reagan, el presidente Nixon siguió sus predicciones. Lo interesante es que muchas de las predicciones de Dixon resultaban siendo erróneas, típico de un falso profeta. Vámonos al 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, pues ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo ni caldeo. 11. Finalmente el asunto que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey salvo a los dioses, cuya morada no es con la carne. Entonces, si estos hombres se jactaban de ser sacerdotes, acabamos de encontrar que no necesariamente están conectados con el cielo. Es decir, hay una desconexión acá. ¿Te fijas? Eso es muy importante. Claro que sí. Muchos clérigos salieron a profetizar que habían visto que Dios les había dicho que Trump iba a quedar de presidente, pero como hemos visto no fue así. Entonces han tenido que salir a pedir disculpas públicamente. Se sabe que cuando un profeta predice algo y no viene a suceder, la mayoría de las veces puede acertar, pero con que falle varias o unas cuantas pocas, se entiende entonces, según la Biblia, que no es un profeta verdadero. Porque aparentaban ser conectados, pero estamos descubriendo que a la hora de la prueba no están conectados. ¿Okay? Por eso el rey se enojó, dice el 12, y se enfureció. Mandó a que los matasen a todos, sabios de Babilonia. Y se decretó, el 13 dice, se publicó el decreto que los fueran a matar. Dice aquí también en ese mismo verso 13, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Daniel era uno de los consejeros. Si estudiaste el capítulo 1 podrás ver que Daniel fue ascendido como un consejero por ser fiel, ¿verdad? Un sirviente fiel desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces querían matar a él y sus compañeros. En el 14 dice, entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc. ¿Quién es Arioc? El capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. El 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa por la que este decreto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el asunto a Daniel. ¿Okay? Luego, en el 16, Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que le mostraría al rey la interpretación. O sea que Daniel ahora se atreve a presentarse delante del rey, cual no es una costumbre muy aconsejable, porque hemos visto en otros libros bíblicos, como por ejemplo el libro de Esther, cuando Esther se presentaba delante del rey, lo hacía con el riesgo de la pena de la muerte. ¿Ves? Entonces, Daniel pues obviamente tiene una credibilidad porque en el capítulo 1 él logra probar que él es una persona hecha y derecha, basada en principios y no emociones. ¿Okay? Tiene ya una buena reputación. Entonces en el 17 se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael y Azarías, que son sus compañeros. ¿Te fijas? En este grupo tenemos a Daniel y la palabra él en hebreo significa Dios. En inglés es más fácil Ananayá, en inglés es más fácil Azarayá y la palabra ya es también un nombre de Dios. Quiere decir que en los nombres de estos hombres fieles puedes encontrar que hay una conexión implícita, o en este caso explícita, una conexión entre ellos y Dios. O sea que tenemos dos bandos, los magos, los encantadores, los caldeos y los hechiceros, pretendiendo estar conectados. Ese es un grupo. Y tienes este otro grupo que son estos judíos jóvenes hebreos, definitivamente
conectados, ¿verdad? Ahora, fíjate, dice que Daniel cuando se entera del problema acudió a sus amigos, yéndose a su casa, para compartir con ellos el problema que estaban enfrentando. Nosotros también cuando tenemos problemas es importante acudir a Dios y también reunirnos con otros fieles. Y juntos nos unimos para orar, buscando, dice en el verso 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. O sea que se unieron como iglesia y buscaron, ¿verdad?, misericordias al Dios del cielo. Eso es un ejemplo muy interesante, porque fíjate la diferencia entre lo que hace Daniel y lo que hace el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tiene un problema, acude al mundo. Daniel tiene un problema, acude a Dios. Se va con la iglesia y buscan a Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Qué nos enseña eso de cuando nosotros tenemos problemas? Regresemos al 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Oraron y obviamente se le dio a Daniel el secreto, a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esa es su respuesta a la oración. Gracias, bendito sea nuestro Dios. 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, para siempre, porque suya es la sabiduría y el poder. Lo está alabando, fíjate. 21. Y él cambia los tiempos y las sazones. Fíjate en esto, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, que cuando ponen, por ejemplo, ahorita entró un presidente nuevo, le guste o no le guste al pueblo, si Dios lo permitió, es porque eso es lo que la voluntad de Dios. Fíjate, ahí dice nuevamente en ese verso, quita reyes y pone reyes. ¿Verdad? Él hace esas cosas porque tiene propósitos que cumplir. Cuando hay profecías en la mira, Dios necesita ciertas cosas para que funcionen las profecías, ¿verdad? No está diciendo que Dios es a favor de un presidente o a favor del otro, ¿verdad? Eso es fuera de la conversación. Lo que estamos viendo es que Dios tiene un plan y lo que está haciendo es para que se cumplan los planes finales de su profecía. El 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. ¿Ok? Entonces ahí Daniel en el 23 le da gracias, ¿verdad? Y ya cuando iba a empezar la matanza, en el 24, Dios agarra a Arioc, y vamos a leer ahí en breve, me voy a saltar un poquito, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey, que yo mostraré al rey la interpretación. Entonces Arioc en el 25 llevó prestamente a Daniel delante del rey y le dijo así, he hallado a un varón de los cautivos de Judá, el cual declarará al rey la interpretación. 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, a cual llamaban Beltasar. O sea que Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel y le puso Beltasar, es un nombre de un dios babilónico. ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? 27. Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios, dice el 28, un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Te acuerdas de Isaías? Dice que Dios podía revelar lo que iba a venir. Aquí lo está diciendo Daniel también. Es decir, Daniel conoce su Biblia. Dice, tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esta. ¿Okay? Ahorita le va a revelar el sueño que solamente Nabucodonosor conocía, pero se le había olvidado. Quiere decir que ahora Daniel va a regresarle la memoria, ayudarle a regresar lo que se había perdido. Está en el 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. O sea que Dios, en otras palabras, te va a mostrar el futuro ahora mismo por medio del sueño. Y a mí, en el 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino por aquellos que debían hacer saber al rey la interpretación y para que tú entendieses los pensamientos de tu corazón. Fíjate qué curioso. Yo trabajo en una finca
tengo muchas cosas que hacer y a veces desconozco cómo abordar ciertos problemas. Esos temas a mí me dan un poquito como que, me llena un poquito de ansiedad el no saber cómo hacer algo porque queda el misterio y ahora cómo lo vamos a hacer y no estoy tranquilo, ¿ves? Este rey también tenía algo que no lo tenía tranquilo y quizás le subía su ansiedad. Ahora, el verso 30 nos dice que este misterio no fue revelado para Daniel, sino para que el rey entendiese los pensamientos de su corazón. Es decir, los pensamientos de su corazón y mente es lo mismo en la Biblia. Es decir, todo aquello que no sabía él cómo abordar, esos problemas que aparecieron en ese sueño, lo tenían ansioso. El rey, el Dios de la Biblia le revela el sueño para calmarle la ansiedad a un rey pagano como es el rey Nabucodonosor, que llevó captivo a Daniel y a sus amigos, destruyó Jerusalén, quemó el templo. Y fíjate, si Daniel en el libro de Daniel nos revela que él se vuelve un eunuco, él no lo hizo él no quiso ponerse en la primera puesto en la línea y decir yo quiero ser eunuco, sino eso fue algo que se le impuso. Y los eunucos, pues sabemos nosotros que son castrados. Hasta eso tuvo que vivir Daniel, ¿ves? Ese es el gran sacrificio que Daniel tuvo que vivir para que este rey pudiera conocer al Dios del universo. Es decir, Dios llevó a su fiel Daniel a un lugar incómodo en la vida porque él tenía que cumplir un propósito superior. O sea que los sacrificios de nuestras vidas, cuéntalos cosas muy pequeñas porque hay un plan muy grande para ti, para que seas luz en esa oscuridad. Y cuando veas cómo esa luz transforma a las personas que están allí, verás que tus sacrificios son nada. No tienen, no son tan significantes como parecieran, ¿verdad? Así que mantengamos eso en mente. ¿Qué propósitos tendrá Dios con nosotros? Ahora fijémonos, verso 31. La interpretación viene ahora. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. O sea que él lo que vio fue una imagen terrible. En 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, 33, perdón, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Fíjate, entonces lo que está describiendo aquí Daniel es una estatua, ¿verdad? Esta es la estatua cual él nos está revelando. Fíjate, la cabeza es de oro, el pecho es de plata, las caderas de bronce, las piernas de hierro y los pies hierro y barro mezclado. ¿Ok? Eso es lo que vio este rey. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos al 34. Estabas mirando, le está hablando al rey que él estaba mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó, la destruyó. ¿Te fijaste en la foto? Ahí está la piedra, ¿ves cómo viene la piedra? Lista para pegarle a la estatua. Y nosotros sabemos que la piedra o la roca, bíblicamente hablando, ¿quién es? ¿Quién es la roca? A través de la Biblia tú verás que la roca es el Mesías, es la roca inmovible, ¿verdad? Muchos dicen que la roca es Pedro, pero ahí hay una pequeña confusión en el lenguaje griego. Lo podemos conseguir en Mateo 16 y dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y la traducción original aquí es Petros. ¿Okay? Petros en el griego significa pedacito de piedra. ¿Okay? Luego ves que hay una coma y dice ahí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí Jesús se está hablando a él mismo porque la palabra Petros no es la misma, sino ahora utiliza otra. Y la palabra que usa aquí es Petra, ¿ves? Y la Petra es una roca enorme, ¿ok? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, muchas personas toman esto como decir, Pedro es la iglesia, nunca va a poder ser derrotada,
pero hay que tener ojo con la traducción literal o las palabras que están detrás en el original, porque está diferenciando una piedra de la otra. Ahora, sabemos nosotros que a través de la Biblia, Jesús es la piedra, ¿verdad? Porque continuamente nos dice que Él es la piedra de la esquina, la piedra de la cabecera. Cuando haces una construcción tienes que tener una piedra de la cabeza. ¿Ves? Entonces, continuamente Él nos muestra que Él es la piedra viviente. ¿Okay? Regresando acá, 35. Entonces fue también desmenuzando el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tomaron como tamo de las eras del verano, y los levantó del viento, y nunca más se halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. O sea que aquí lo que acaba de pasar es que vino la piedra, les pegó, y fue como un viento del verano que se llevó todo el polvo que dejó la estatua ya hecha pedazos, ¿ok? Y lo que queda es una montaña, la imagen de una montaña que llenó la tierra completa. Verso 36, ¿ok? Ahora vamos a ver la interpretación. La, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. 38. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea que el rey Nabucodonosor es la cabeza de oro. Su imperio babilónico se caracterizaba porque era una era donde el oro era el metal del día. ¿Okay? Tú puedes ver yo fui a la garita de Ishtar, que es donde es ¿cómo te puedo decir? Es la entrada, es la garita de Babilonia, la tienen en el Museo Pérgamo en Berlín. Yo fui para allá y vi las paredes y las imágenes eran, o sea, pintada la pared de turquesa, pero las imágenes que tenían eran como de oro, todas pintadas de oro. Es muy interesante. ¿Ok? Hasta este punto ya hemos podido determinar que el primer metal de la estatua es el oro, representando a Babilonia, cual representa a Nabucodonosor, quien es su rey. Todos los imperios tienen una entrada y un fin. Así que ahora vamos a determinar qué imperio le sigue a Babilonia. Vámonos al verso 39. Dice aquí, y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Estamos hablando de dos imperios ahora, el segundo y el tercero. Según la estatua,
la secuencia es primero oro, luego plata, bronce, y ahí vamos en este momento. Algunas traducciones en vez de metal dice ahí bronce, ¿verdad? No te sorprendas si lo ves en tu traducción. Ahora, la enciclopedia nos dice, tenemos que ver qué dice la enciclopedia, la historia de qué es el imperio que conquista a Babilonia. Y según las enciclopedias, el imperio que le sigue es Medo-Persia. Medo-Persia se caracteriza por el metal de la plata. Y ellos usaban en su sistema monetario de impuestos la plata, ¿verdad? El metal de la plata. Ahora es curioso porque el tercer reino dice acá que le sigue a Medo-Persia. Y el imperio, según la enciclopedia, la historia nos muestra que el siguiente imperio es Grecia. En este caso, Grecia se caracteriza por el bronce. Y es curioso encontrar en la historia, por ejemplo, el poeta Virgilio menciona que los griegos en sus poemas utilizaban el bronce como el metal de sus armamentos y sus armaduras, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, poco a poco vamos determinando aquí la línea del tiempo después de Babilonia. Vámonos al siguiente verso, al verso 40. Dice aquí, y el reino cuarto será fuerte como hierro. Voy a poner una coma ahí. Si te fijas, cada metal, sí, desde arriba es el más lujoso, es decir, el valor de los metales de arriba para abajo es más alto, pero también estamos viendo que la fuerza del metal es débil a más fuerte. ¿Ves? Cada vez se va poniendo más fuerte el metal, menos valor, ¿no? Entonces fíjate aquí el 40. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebrantaba o que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. ¿Ok? Ahora la pregunta que se hace es, naturalmente la pregunta es, ¿qué imperio le sigue al imperio griego? ¿Ok? Y según las enciclopedias, según la historia, Grecia es conquistada por Roma, ¿verdad? Ahora es una Roma pagana, una Roma que no tiene, o que está, ¿cómo te puedo decir? Una Roma que observaba a una variedad de dioses, era politeísta, es decir, tenían dioses Saturno, Júpiter, y esos son los mismos dioses que los griegos adoraban, solo que ahora en vez de llamarse Zeus, se llama Júpiter. Zeus era uno de los dioses griegos y los romanos lo cambian, ¿verdad? A que se llame Júpiter. Ahora vamos a continuar con el siguiente imperio, porque también Roma tiene un inicio y un fin. Entonces vámonos al verso 41. Dice aquí, y lo que viste de los pies, o sea que llegamos al final casi, los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. ¿Ok? Varias cosas saltan en este verso. Como primera cosa podrás notar que la estatua anteriormente ha sido totalmente metálica. Hasta este punto empezamos a encontrar un componente nuevo, el barro. En este caso, el verso empieza hablando de que es un barro cocido, pero termina como un barro tiesto. Y vamos a explorar la diferencia entre estas dos. O sea que ahora tenemos en los pies y los dedos dos materiales, barro y hierro, ¿verdad? Si el hierro ha sido normalmente en esta estatua un imperio civil, el barro, vamos a determinar qué significa el barro. La otra cosa que es interesante es que el reino será dividido. En el reino habrá fuertes y habrá débiles. Eso es importante y lo vamos a explorar también. Empecemos entonces preguntándonos, ¿qué significa el barro? ¿Qué nos dice la Biblia que es el barro? Ahora es interesante. Génesis 2:7 nos dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida,
y fue el hombre en alma viviente. Quiere decir que Dios agarró tierra, le puso su soplo y se volvió un alma. ¿Ok? Notar que dice fue el hombre en alma viviente. Es decir, la fórmula para hacer un alma son dos cosas. Tierra más el Espíritu de Dios, que es el soplido o el aliento, ¿verdad? Y eso hace un alma. Vamos a encontrar ahora un poquito más de evidencia del barro. ¿Okay? ¿Qué significa el barro? Porque ya hemos visto que si el hombre representa al barro y este hombre está hecho de Dios y la idea era que Dios quería comunión con sus criaturas, esa comunión se llama religión, ¿verdad? Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos todos nosotros. Algunas traducciones dicen aquí que Él es el alfarero. Si Él es el alfarero, quiere decir que Él lo que está haciendo es barro y el barro representa al hombre. Nuevamente, detrás del concepto del barro y del alfarero, existe una relación, religión. Quiere decir que el barro, en pocas palabras, es indicador de una religión, de algo espiritual, de una relación entre el creador y su creación, ¿verdad? Entonces ya eso nos ayuda a entender un poco mejor el verso que acabamos de leer. Estamos en el 2:41. Ahora, eso es también importante estudiar qué significa el barro cocido al principio y el tiesto de barro al final. Fíjate, según la traducción en hebreo, el barro cocido al principio se escribe o se dice hasaf, ¿verdad? Y el barro tiesto al final se llama tin. Ahora, si tú vas a buscar en el diccionario bíblico cuál es la diferencia entre estas dos, es simple. El barro cocido, hasaf, es un barro puro y el barro tin no es un barro puro. ¿Ok? Ahora yo te voy a dar por el ejemplo de cómo luce esto. Por ejemplo, yo vivo en una finca donde hay bastante tierra, hay bastante barro. Si yo me pongo a tratar o a procesar esa tierra, voy a conseguir barro. Ahora, un alfarero, si quiere hacer algo con el barro, quiere hacer una vasija con barro, va a tener que llevar la tierra. Entonces lo que haces es que llevas una cubeta, una palita, sacas de allí unas cucharadas con tu pala, las pones en un balde, les echas agua, esperas que se sedimente, sacas todo lo que es impuro, guardas todo lo que necesitas, vuelves a hacer el proceso. Es un proceso de sedimentación hasta que estás sacando lo que no sirve. Después de eso, tú llevas eso, lo que te queda, y lo colocas en un manto, en una camisa. Puedes hacer como una bola, amarrarla arriba en un árbol y dejarla ahí colgando 24 horas que destile. Esa destilada, al final del día, te va a quedar como el barro puro. Ahora, nuevamente, el verso empieza con barro puro y termina con un barro corrupto. Y si la religión es simbólica al barro, quiere decir que estamos hablando de un imperio que sigue a Roma pagana, y sabemos que Roma pagana termina en el 476 después de Cristo, según la enciclopedia. El imperio que le sigue es una Roma religiosa que entra con buenas intenciones, pero acaba con unas intenciones impuras. Su religión deja de ser pura y se vuelve impura, ¿verdad? Ahora, si te fijas, yo agarro un barro y dejo que entre en partículas, entonces se vuelve un barro impuro. Pues es lo mismo con la religión. El momento en que tú agarras una religión y dejas el mensaje puro, bíblico, por atrás, y empiezas a adoptar las cosas del mundo, la mundanalidad, y permites que eso entre a la iglesia, al mensaje, entonces el mensaje se diluye y eso se llama una religión apóstata.
Una religión apóstata es aquella que tiene no solamente el mensaje, pero está combinada con las cosas del mundo, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando en estos versos que los metales son imperios civiles, la mezcla entre barro y hierro quiere decir que en esa iglesia entra el poder civil. Quiere decir que la iglesia, la cual estamos describiendo ahora, la cual toma la batuta después del 476, en el 508 y 538 se hace oficial que el papado sea el emperador de Roma, el imperio romano santo. Es ahí donde empezamos a ver que en esta religión, ¿verdad?, empiezan a entrar costumbres que no necesariamente son del mensaje original, ¿verdad? Entonces empiezas a encontrar que en esa época, desde su origen hasta su fin, empiezas a encontrar que entramos en las edades negras, las edades oscuras, se dice en inglés, the Dark Ages. Y en esas edades tú empiezas a encontrar que la Biblia era removida, empiezas a encontrar que empiezan doctrinas nuevas que van en contra de la Biblia, empiezas a encontrar persecución, empiezas a encontrar muchas cosas que no van de acuerdo al mensaje original, ¿verdad? Ok, entonces nos quedamos en el verso 41. Ahora nos vamos al verso 42. Y dice aquí, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Ahora, a través de esos años, desde el 538 en adelante, ¿verdad? Y eso también tiene un fin, pero eso lo vamos a hablar en Daniel 7, porque eso es Daniel 7 lo que hace es que amplifica este final, porque ya estamos entrando al final, ves que estamos en los deditos del pie y lo que viene es la roca, pues lo que hace Daniel 7 es que amplifica ese pedacito y entras al detalle. Pero regresando acá, este imperio va a tener partes fuertes y va a tener partes frágiles, ¿verdad? E incluso hasta la fecha tú puedes encontrar que eso es cierto, ¿verdad? Si tú ves, estamos hablando de Europa, ¿no? Si tú ves en el centro de Europa tienes a Alemania, tienes a Suiza, tienes a Francia. Esos son los países generalmente que son los países industriales o los que tienen la ingeniería, son ingenieros, ¿verdad?, a nivel comercio y economía. Pero si tú te fijas en los países de abajo, que son Grecia, Portugal, España e Italia, no son necesariamente países de ingeniería, sino son países consumeristas, que consumen. Estos países son débiles, ¿verdad? Porque lo puedes ver, lo que acaba de pasar con Brexit, tuvimos el tema de Grecia, que no pudo con sus deudas, hace 5 años tuvimos el problema de Grecia, y pues Alemania tuvo que salir a ayudarlos, como siempre. En el mundo económico, yo me manejaba mucho en el mundo de las bolsas de valores, se conocía que los países que te acabo de mencionar eran los países débiles, ¿verdad? Entonces, regresando a los tiempos aquí de los 538 en adelante, podemos encontrar esa característica, países fuertes y países débiles. Vámonos al verso siguiente, 43. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Entonces hablemos de eso un momento. En esas épocas, cuando el papado era el gobernador o el emperador de Roma, él podía mover y quitar emperadores de acuerdo a su estrategia, a su gusto, ¿verdad? Obviamente habían países fuertes como Austria, con los Habsburgo, ¿verdad? Ahora, hubo momentos donde Europa se fragmenta, ¿verdad? Siempre se ha mantenido fragmentada, como te he mencionado, modernamente lo puedes ver, históricamente también. Y en esas épocas lo que hacían los emperadores debajo del papado era que querían unificarse, y la forma en que lo hacían era que, por ejemplo, los Habsburgos
trataban de mezclarse con los españoles. Semilla humana, simiente humana, es decir, se buscaban casar los príncipes con sus princesas, reyes con sus reinas, y de esa manera mantener una unión que los mantuviera fuertes. ¿Verdad? Pero hemos visto aquí en ese verso que no necesariamente podían mantenerse pegados. Y esto es exactamente lo que la historia nos revela, que a pesar que trataban de unirse por semilla humana, no lo lograban, ¿verdad? ¿Y por qué no lo lograban? Porque en la Biblia acabamos de leer el verso 43 que dice, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Tratarán de hacerlo, pero no lo lograrán, ¿verdad? Entonces, desde muy antes en la historia es interesante observar que tienes Carlomagno tratando de unificar a una Europa dividida. Luego tienes a Carlos V tratando de hacer lo mismo. Luego Luis XIV, que también fracasó. Napoleón, que quiso unirse, tampoco pudo. Y por último, más reciente en nuestras generaciones, en nuestras épocas, tienes a Hitler tratando de unir a Europa por 1000 años, es decir, reinar Europa por 1000 años. Obviamente, pues no se logró, fracasó. Me pregunto si Hitler hubiera podido leer estos versos que estamos estudiando, se hubiera podido salvar mucho dinero, muchas vidas y hasta su propia vida. ¿Okay? Vámonos al 44. Y dice aquí, y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, o sea, no habrá pecado. Y no será dejado a otro pueblo este reino, porque el que lo gobernará va a ser Jesús mismo, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre, o sea, es eterno. ¿Ya? Él va a terminar todo reino terrenal. Hoy día vemos que nuestro gobierno americano está dividido, hay mucha corrupción en la política, hay muchas injusticias, pues lo que va a hacer Dios es va a remover toda esa corrupción y lo va a reemplazar con justicia, ¿verdad? Y va a ser para siempre. Vámonos al 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Es interesante ver que en este caso Dios cumple el desafío Pepsi que nos pone al principio en Isaías. Es decir, Él reta a los ídolos del hombre y la pregunta es, ¿quién puede predecir el futuro, lo que viene? Obviamente los ídolos no pueden expresarse porque son simple y sencillamente ídolos, pero en este caso Dios nos da, por medio de la historia de Nabucodonosor, una línea del tiempo desde Babilonia, 600 años antes de Cristo, hasta el fin del mundo. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿dónde estamos nosotros en esa línea del tiempo? Y si nosotros ya no estamos en una Roma pagana, pues después de la Roma pagana viene una Roma eclesiástica, y esta Roma eclesiástica o religiosa tiene la característica de terminar dividida, así como los deditos del pie. Lo que encontramos antes de la roca son las naciones europeas divididas. Y de ahí llega el fin. Entonces, la respuesta es, estamos en los deditos del pie de esa estatua, es decir, en el mero tiempo del fin. Y la pregunta es, ¿cómo así? Espérate, dame más detalle. En este caso, Dios nos deja con un suspenso. Y lo que va a hacer en Daniel 7 es que empieza a expander en ese último pedacito, porque empiezas a darte cuenta que esa Roma eclesiástica tiene más detalle que no conocemos aún en Daniel 2. Entonces, yo te invito a que permanezcas entonado con nosotros en estos estudios, para que cuando brinquemos a Daniel 7,
tú puedas encontrar más respuestas en relación a los tiempos que tú y yo estamos viviendo, que son tiempos del fin. Si te fijas, esa roca es un juicio a los imperios del mundo. Es decir, estamos viviendo en tiempos de juicio, en tiempos finales. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el compás para navegar tiempos tan dificultosos? El compás es muy sencillo. Es acudir absolutamente y profundamente en Jesús, en hacer una relación con el que te puede salvar. Por algo se llama Él el Salvador. En Juan 14:15 y 15:14 nos dice Él que el que lo ama seguirá sus mandamientos. El que hace lo que Él nos pide será su amigo. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Y lo que Él desea es guiarnos a través de esta tormenta que nos estamos enfrentando. Y si lo tenemos a Él como la roca donde nosotros estamos parados, no habrá quien nos tumbe. Ahora, muchas personas dicen que es muy interesante este libro de Daniel porque acerta muy bien. Judíos y cristianos están de acuerdo en la interpretación que acabo de compartir contigo. La misma Biblia, cuando lleguemos a Daniel 8, verás que ahí ella nombra los imperios que acabamos de identificar. Que sí, los identificas con una enciclopedia, pero también la misma Biblia te da los nombres de estos imperios también. Muchas personas han querido, los escépticos han querido tumbar la narrativa acá, los hechos que este libro nos da. Y lo han querido hacer poniendo en duda la fecha en cuanto el libro de Daniel fue escrito. Ahora, sabemos que esto fue escrito en el año 600 años antes de Cristo, aproximadamente, más o menos 600 años antes. Pero como es tan, acerta tan bien en estos imperios, muchos han dicho que el libro fue escrito después de los hechos, ¿ves? Ahora, gracias a Dios existen los rollos o los manuscritos de Qumran. En una cueva en Qumran se encontraban unas vasijas en donde se encontraban los rollos de Qumran. ¿Qué son los rollos de Qumran? Era una copia de la Biblia, ¿verdad? Y cuando se le hace la prueba de carbono para ver qué fecha fue estos escritos hechos, pues obviamente salen mucho antes del tiempo de Cristo, salen como por lo mínimo 150 años antes de Cristo, se dice que fueron hasta 300 años antes de Cristo. 300 años de Cristo todavía no tenías a Roma, todavía estabas terminando Grecia para entrar con Roma. Quiere decir que esto pudo predecir Roma si nosotros nos basamos en el año 300. ¿Cómo se encontraron esos papiros o esos rollos? Pues había un pastorcito con sus ovejitas y se le pierde una, y cuando se le pierde él se da cuenta que esto es cuevas tras cuevas y no era imposible encontrar a su corderito o su ovejita. Lo que hace es que tira una piedra en cada cueva para ver si sale corriendo su cordero para afuera, o su oveja, no sé qué era lo que era, su cabrito. En una de esas, cuando él tira una piedra, oye vasijas rompiendo, entra a la cueva, encuentra que estas vasijas tenían estos papiros. Los papiros, de cierta forma, llegan a un curador en un museo y se descubre que es la Biblia. Entonces, Dios tiene sus formas para vindicar sus profecías a través de los tiempos, y eso es lo que nos ayuda a encontrar en la Biblia, encontrar fe. Mi fe no necesariamente es una fe ciega, sino cuando tú lees este tipo de cosas, mi fe se vuelve real, se vuelve fuerte. Entonces, espero que tu fe también se esté poniendo fuerte después de este estudio. Espero también que puedas sentirte entusiasmado, como yo me siento entusiasmado, por los tiempos que estamos viviendo. Obviamente hay más profundidad detrás de este estudio y te invito nuevamente a que te unas a estudiar Daniel 7 conmigo la próxima vez. Para cerrar es mi costumbre una pequeña oración. Querido Señor, te doy las gracias por tu forma de predecir el futuro de una manera
asertiva. Te agradezco, Padre, que a pesar que mi español no es 100%, tú me ayudas a expresarme. Te agradezco también, Señor, que en estas escrituras podamos nosotros poner nuestra fe, nuestra confianza, y que si nos has traído hasta acá, sé que nos vas a llevar hasta el fin. Ayúdanos entonces a rendirnos y a ser fieles a lo que tú nos pides. No solo a recibir también estas palabras que nos encaminan, sino también a compartirlas con otros que necesitan palabras de esperanza en tiempos tan atribulados, donde esto nos baja nuestra ansiedad, pues ya nos has mostrado el fin de la película. Gracias por todo lo que tú haces, por tu creación. Gracias porque tú eres perfecto y nosotros somos imperfectos. Y es a través de ti, Señor, que podemos nosotros ser fuertes en nuestras debilidades. Te pido, Señor, que llenes cada corazón por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos a cada uno con curiosidad, con sabiduría y con amor para ti y con amor para otros. En tu poderoso nombre, Jesús, te doy las gracias nuevamente. Amén. Por último, te quiero dejar con una inquietud. Hace poco escribí un libro que se trata de los mensajes finales para los tiempos en que vivimos. Son 3 mensajes que vienen en el libro de Apocalipsis, que son complicados, son sofisticados, pero lo que yo he hecho es que los he tratado de explicar por medio de una alegoría de un avión que está por caerse. Entonces, comparto esa idea contigo por si te da curiosidad. El libro está escrito en español y en inglés. Y lo puedes encontrar en Amazon. Lo tengo muy barato porque es un proyecto sin lucros, ¿okay? Donde no lucro de ello, sino es simplemente para propagar un mensaje de esperanza. Te agradezco nuevamente por tu tiempo. Dios te bendiga y cuídate mucho.